Bienvenidos. Si están buscando entender técnica y profundamente todos y cada uno de los temas de la Unidad 7 de Derecho Constitucional y solamente esta unidad, llegaron al lugar absolutamente correcto. Hoy vamos a desarmar la arquitectura del sistema financiero argentino. La idea es que todo ese entramado tributario deje de ser un texto imposible de leer y quede clarísimo. Así que pónganse cómodos porque vamos directo al hueso. Comencemos. Para dominar esta unidad, nuestro mapa de ruta tiene 6 paradas: el Tesoro Nacional, la clasificación de los tributos, los principios tributarios, el reparto de competencias, la famosa coparticipación federal y, para cerrar el círculo, presupuesto y auditoría, corto y al pie. Sección 1. El Tesoro Nacional y el sistema financiero. Pensemos en el Estado como una maquinaria inmensa. ¿Con qué combustible se mueve? Bueno, el artículo 4 de la Constitución es la piedra angular acá. Nos dice exactamente de dónde saca la plata el gobierno federal para cubrir sus gastos. Estos fondos salen de 4 lugares. Primero, los derechos de importación y exportación, o sea, las aduanas. Segundo, la venta o alquiler de tierras que son del Estado. Tercero, la renta del correo. Y cuarto, el resto de los impuestos o préstamos que el Congreso decida cobrar. Entender el patrimonio del Estado desde este artículo es el paso número 1. Y es fundamental. Sección 2. Clasificación de los tributos. Ahora, para llenar ese tesoro, el Estado necesita herramientas. Pero ojo, no toda la plata que nos cobra el Estado es igual. Tenemos 3 categorías súper distintas. Primero están los impuestos. Acá pagamos una obligación general y no recibimos un servicio directo a cambio. Financian cosas invisibles o indivisibles, como la defensa nacional. Segundo, las tasas. Acá el Estado sí nos da un servicio concreto e individualizado, como el alumbrado o el barrido de nuestra calle. Y tercero, las contribuciones de mejoras. Imaginen que el Estado construye un subte cerca, y de repente el valor de nuestra propiedad sube. Bueno, ese pago se justifica justamente por el beneficio económico que nos trajo esa obra. Manejar esta diferencia es clave para cualquier examen. Y la cosa se pone más interesante cuando subdividimos la primera categoría, los impuestos. Por un lado tenemos los impuestos directos. Estos van directo al patrimonio o la renta, es decir, gravan la riqueza de manera inmediata, como el impuesto a las ganancias. Y un detalle, no se pueden trasladar a otra persona. Por otro lado, están los impuestos indirectos, que gravan el consumo, como el IVA. Estos golpean la riqueza de forma indirecta y sí se trasladan al consumidor final, porque todos pagamos el IVA al comprar algo. Esta división no es un capricho teórico, es literalmente el eje que define cómo se reparte el poder de cobrar impuestos en nuestro país. Sección 3. Principios constitucionales tributarios. Los límites al poder. Con el poder del Estado para recaudar sobre la mesa, surge un problema obvio. ¿Quién defiende nuestra propiedad privada? El poder tributario no es absoluto, ni mucho menos. La Constitución nos da 4 escudos. La legalidad. No existe tributo si no hay una ley del Congreso que lo apruebe antes. La igualdad fiscal, que significa tratar igual a los que están en igualdad de condiciones, exigiendo que realmente haya capacidad contributiva. La no confiscatoriedad y la finalidad, que básicamente significa que los impuestos se cobran para el bienestar general, no para que el Estado se enriquezca porque sí. Hagamos zoom en el tercer principio, porque es vital. La no confiscatoriedad es nuestra última línea de defensa. Anclada en el artículo 17 de la Constitución, un impuesto cruza la línea y se vuelve inconstitucional cuando absorbe una parte demasiado grande de nuestra renta o capital. A lo largo del tiempo, la Corte Suprema ha fijado límites matemáticos, como el famoso tope del 33% en ciertas áreas. Es el límite exacto para evitar que un impuesto se convierta, en la práctica, en una expropiación encubierta. Sección 4. Reparto de competencias tributarias fiscales. Entrando al federalismo. Ya sabemos qué se cobra y cuáles son los límites. Ahora, ¿quién cobra qué? La arquitectura de nuestro federalismo fiscal es así. Los impuestos indirectos externos, o sea, las aduanas, son exclusivos y permanentes de la nación. Nadie más los toca. Los indirectos internos, como el IVA, son concurrentes. Esto quiere decir que los pueden cobrar tanto la nación como las provincias. Y los impuestos directos, los que van sobre el patrimonio, son originalmente de las provincias, aunque claro, la nación puede cobrarlos de forma excepcional y por un tiempo determinado si hay una urgencia de defensa, seguridad o bienestar general. Sección 5. La coparticipación federal, el gran reparto.
Como habrán notado, que tanto la nación como las provincias puedan cobrar los mismos impuestos es la receta perfecta para el caos y cobrar 2 veces por lo mismo. La solución, la coparticipación federal, es un mecanismo indispensable. Básicamente, las provincias le dicen a la nación: recolecta vos la mayor parte de los impuestos para organizarnos. La nación centraliza toda esa plata en una gran bolsa común y después la reparte, devolviendo a las provincias su parte. Es pura logística, recaudación centralizada y distribución concertada. Para entender esta maquinaria, hay que mirar el artículo 75. El inciso 1 le da las aduanas a la nación, esos fondos no se reparten. El inciso 2 es el corazón del tema. Dice claramente que los impuestos indirectos internos y los directos excepcionales sí son coparticipables, entran en la bolsa. El inciso 13 sobre las asignaciones específicas permite separar una parte de esa plata para algo puntual, pero exige mayorías fuertes en el Congreso y un plazo límite. Y el inciso 9 habla de los famosos subsidios del Tesoro Nacional, salvavidas para provincias que no llegan a cubrir sus gastos. Así se sostiene el país. Y en la vida real, ¿cómo viaja ese dinero? La Ley 23.548 marca 3 pasos. Paso 1. Se forma la masa coparticipable, que es todo el dinero de impuestos listo para repartir. Paso 2. La distribución primaria. Acá se hace el gran corte de la torta. Un porcentaje para el Estado Nacional y el otro para el conjunto de todas las provincias. Paso 3. La distribución secundaria. Ese pedazo de torta provincial ahora se corta en porciones más chicas para cada provincia. Acá se define cuántos billetes exactos recibe cada jurisdicción. Pero atención, que este reparto no se puede hacer a dedo. En 1994 se introdujeron parámetros morales y constitucionales fuertísimos. El artículo 75, inciso 2, exige que el reparto se base en la equidad y la solidaridad. La Constitución pide, y cito, dar prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades. O sea, el sistema financiero tiene que usarse para nivelar la cancha y combatir las desigualdades históricas de nuestras provincias, no para hacerlas más grandes. Para asegurar que esa igualdad sea real, la Constitución exige algo llamado ponderadores objetivos de reparto. Suena súper técnico, pero básicamente significa que la plata no se reparte según quién es amigo del gobierno de turno. Se usan fórmulas matemáticas, variables y negables. Por ejemplo, cuánta gente vive en la provincia, cuáles son sus índices de necesidades básicas insatisfechas o qué tan eficientes son cobrando sus propios impuestos locales. Todo medible y objetivo. Sección 6. Presupuesto y auditoría general. El control de los fondos. Ya vimos cómo entra la plata y cómo viaja. Falta la última parte, cómo se gasta y, sobre todo, cómo la controlamos. Acá tenemos dos caras de la misma moneda. Por un lado, el presupuesto. Esta es la ley que mira hacia el futuro. Calcula cuánto va a entrar y autoriza cuánto se puede gastar el año que viene. Es el plan de gobierno en números. Por el otro lado está la cuenta de inversión, que mira hacia el pasado. Es el ticket de compra. Es donde el Poder Ejecutivo rinde cuentas y le demuestra al Congreso exactamente en qué se gastó la plata que le habían autorizado. Y para que ese control no sea un chiste, está la Auditoría General de la Nación, creada por el artículo 85. Es el perro guardián del Congreso. Tiene autonomía y se encarga del control externo del sector público. Revisa los números, el patrimonio y cómo opera el Estado. Pero lo más brillante de su diseño es que su presidente tiene que ser propuesto por el principal partido de la oposición en el Congreso. Imaginen eso. Asegura que quien revisa los gastos tenga una mirada verdaderamente crítica y no sea cómplice del gobierno. Y para cerrar esta unidad, les dejo una pregunta para pensar. ¿Se dan cuenta de cómo este escrutinio riguroso de la Auditoría General termina protegiendo nuestros bolsillos? Si controlamos bien en qué se gasta, estamos defendiendo indirectamente esos principios de legalidad y no confiscatoriedad que vimos al principio. Porque un Estado que gasta de forma transparente y controlada es un Estado que no necesita asfixiar a sus ciudadanos con impuestos arbitrarios. Todo el sistema financiero de la Constitución es un engranaje perfecto. Entender esto es, definitivamente, dominar la Unidad 7.